hablarles acerca del temor de Dios. Diga el temor de Dios. Diga el temor de Dios. Gloria a Dios. Así es que quiero hablarles acerca de este tema, ya que Dios ha estado hablando que a mi corazón, que sin temor no podemos llegar a alabar a Dios. Sin temor en nuestro corazón no podemos llegar a agradar a Dios. ¿Aló, iglesia? Así es que es muy importante que el temor de Dios esté en nuestro corazón. El temor de Dios tiene que ver con nuestra vida hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Y quiero que por favor darle 10 segundos para que tome su lugar y me ponga absoluta atención, porque este tema es muy importante. Se ha ministrado mucho y Dios me ha hecho al revés las cosas, pero es muy importante que usted me atienda a lo que estoy diciendo ahora, el mensaje de Dios. Diga el temor de Dios. Quiero decir rápidamente que no es el temor de Dios. El temor de Dios, hay 4 tipos de temores, aparte del de temor de Dios. Uno es el temor natural. El temor natural es el temor que cuando usted está jugando en la montaña rusa y se sube a lo último y le dio ese miedo. No sé cuántos han sentido, están jugando, están pasando en un 10º piso y miran y les da vértigo, les da de todo. Ese es un tipo de temor, ese es un temor natural. Un temor que dicen va a venir una catástrofe para tal país y usted se asusta porque su familiar vive ahí o porque alguna persona vive ahí. Ese es el temor natural y es la cual no es el temor de Dios. También hay otro tipo de temor que es el temor religioso. Quiero que me ponga esto atención. Y el temor religioso, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué más dice ahí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor religioso, hermanos, es aquel que lo usa la gente para esclavizar a los hombres, para esclavizar a la gente. El temor religioso es aquel, hermano, que es enseñado por los hombres y no produce una obediencia libre. Quiero que me ponga atención. No produce una obediencia libre. ¿Están conmigo o no? Quiero impartirle primero este conocimiento para empezar a explicar. Otro tipo de temor es el temor al hombre. Proverbios 29, versículo 25, dice la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Dios. Este temor nos detiene a caminar en justicia. ¿Por qué? Porque hace 2 cosas. Hace a los hombres más importante que a Dios. Póngame atención. Y 2, Gálatas 1:10, no nos deja confiar en Dios. Escúcheme, el temor humano, el temor del hombre, hermano, no nos deja confiar en Dios. Entonces hay mucha gente que tiene temor y piensa que es el temor a Dios. No, son diferentes tipos de temores. Le he hablado del temor natural, que es el temor de los desastres. Cuando uno está haciendo un juego, del temor religioso es aquel que esclaviza a los hombres y es enseñado por los hombres y no produce obediencia libre. Un ejemplo de esto es cuando mucha gente manipula a la iglesia de Dios. Yo he visto muchos pastores que lo que hacen es manipular a la gente, ponerles miedo, diciéndole cuánta clase de juicio les va a caer si no se arrepienten. Pero ese no es el temor de Dios. Ese es un temor humano,
Un temor que solamente es de hombre a hombre y es enseñado por hombre y no produce una obediencia libre. Ese temor que viene la gente y te profetiza cuánta cosa y te profetiza y estás ahí pegado por la profecía solamente. Ese es un temor humano. Quiero que usted me entienda. Ahí hay mucha gente detrás de las iglesias. Y estoy seguro, iglesias pequeñas que están, pequeñas y grandes, que siguen y viven por ese temor humano. Por ese temor que porque el pastor o el líder, nadie puede esclavizar a nadie, nadie puede manipular a nadie. Todo el mundo que tiene temor a Dios tiene que reverenciar y respetar el nombre de Dios. Aleluya. Iglesia, hombres y mujeres, jóvenes, el temor de Dios es muy diferente al temor religioso. El temor religioso te esclaviza. El temor natural, lo mismo pasa con ese temor natural. Pasa que hay alguna noticia mala, gracias hermanos, alguna noticia mala y también te pone temeroso. Y 4, el temor demoníaco. Diga conmigo, el temor demoníaco. El temor demoníaco, 2 Timoteo 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo 1, 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor demoníaco viene, escúcheme, el temor demoníaco viene de Satanás. El temor demoníaco viene de Satanás. Ese temor nos infunde un miedo y no nos hace ser libres para adorar a Dios. Aló. Hay mucha gente que está atemorizada, quiere alabar a Dios, pero no puede porque dice, algo me pasa. No sé si usted ha tenido alguna persona así o personalmente ha tenido esa experiencia. Quiero alabar a Dios, pero pastor, tengo como miedo. Ese es un temor demoníaco, un temor que viene de Satanás. Y como tenemos aquí en la enseñanza, hay 3 cosas: nos detiene a obedecer a Dios, nos hace huir y nos atormenta. ¿Cuánta gente yo conozco que vive atormentada y que no puede dormir y que no puede hacer esto y no puede hacer lo otro, que vive con cuánta dolencia? Son tormentos y eso es un temor demoníaco. Me dice amén si me escuchó. Entonces el temor demoníaco no obedece a Dios, nos hace huir y nos atormenta. Entonces he hablado de cuatro temores que no son el temor de Dios. Hablé del temor natural, hablé del temor religioso, hablé del temor al hombre y también del temor demoníaco. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Mucha gente irrespeta a la iglesia. Mucha gente vive mal en la iglesia. Mucha gente vive en chisme, en cuento, en disensiones, en pelea, sencillamente por una cosa: porque no tiene temor de Dios. Mucha gente toma la iglesia como juego. Mucha gente no escucha a Dios porque no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. Hay gente que vive mal en sus hogares, vive insultando a todo el mundo porque no hay ese temor de Dios, iglesia. Y hoy quiero decirle algo: mucha gente pasa hablando cuánta murmuración, cuánta crítica dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, porque no hay temor de Dios en ese hombre, en esa mujer, en ese hombre. Mucha gente vive en pecado, el producto de que usted se ha dejado engañar por el diablo y quiere persistir en el pecado porque usted no tiene temor de Dios. Es más, usted escucha aquí, sale, escucha acerca del temor de Dios y sale de esa puerta y pasa hablando y pasa haciendo lo que sea. Usted no tiene temor de Dios, porque el temor de Dios es respeto. 2. El temor de Dios es respeto. El temor de Dios es reverencia, jóvenes. El temor de Dios es reverencia. Si usted viene a la iglesia porque quiere estar expectante, pero de Dios,
Decía el hermano que llevaba la alabanza, compartía él: no me mire a mí porque yo soy hombre, no mire a los músicos porque somos hombres, el que tiene que mirar es a Dios. Y el temor de Dios es tener ese respeto. El temor a Dios es la reverencia que tenemos que darle. Es ese gran espanto, escúcheme bien esto, es ese gran espanto en nosotros por no desagradarlo. No me han entendido. No me han entendido. El temor a Dios es tener ese gran espanto en mi ser por no desagradar a Dios, mujeres. Muchos hombres, muchas mujeres. Conozco gente que va a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia, mas viven en pecado. No les importa desagradar a Dios, no les importa vivir como sea. Eso no es temor de Dios, aleluya. Eso no es temor de Dios. Eso es vivir en pecado. Eso es darle la espalda a Dios. Mas sin embargo, Dios dijo: tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, porque no tienen el temor de Dios. Gente que viene a la iglesia y vive en pecado, vive en desobediencia. Usted no tiene temor de Dios, déjeme decirle. Quiero transmitirte hoy, quiero decirte hoy: necesitamos tener ese temor de Dios en nuestro corazón. Esto no es pactando solamente. Mucha gente que está engañada que porque te profetizan algo, que porque dicen que pactas, entonces tu vida te va a cambiar. Mentira del diablo. Usted tiene que tener temor de Dios para que sea prosperado. Dele un aplauso a Dios. No estoy en contra. No estoy en contra de las profecías. Yo profetizo. Es más, hoy profetizamos sobre mucha gente. No estoy en contra de los pactos. Yo hago pactos con Dios. El pacto es verdadero, pero mucha gente que si no me profetizan, si no pacto, entonces estoy mal. Así no es la cosa. La cosa es teniendo el temor de Dios en nuestros corazones. Amén, iglesia. Diga conmigo: temor de Dios. Temor de Dios es sentir ese espanto, he dicho. Tener ese espanto por no desagradarlo a Él. ¿Cuántas mujeres, hombres y mujeres y jóvenes no tienen pudor y viven una vida desordenada? Viven una vida sin orden delante de Dios. Eso no es tener temor de Dios. ¿Aló, iglesia? Tenemos que tener ese temor. Dios llama a su pueblo a que tengamos ese temor. Es más, lo que tú temes, eso es tu Dios. Repito, lo que tú temes, eso es tu Dios. Mucha gente veo que no se compromete con Dios porque no estoy en contra, no estoy hablando. Por ejemplo, el hermano aquí de pronto trabaja todas las madrugadas, se levanta a las 4 o 5 y tiene que irse a su trabajo, y por eso no puede venir a la iglesia. Una cosa es que por mi trabajo no pueda venir, y otra cosa es que yo, pudiendo sacar el permiso o hacer otra cosa, yo no venga a la iglesia. Y eso es no tener temor de Dios. ¿Usted me entendió la diferencia? Porque hay mucha gente que no puede venir por su trabajo. Pero otra gente que trabaja de pronto porque no puede venir a la iglesia porque trabaja, pero sí puede sacar un permiso, pero no le da la gana. Eso no es tener temor de Dios. Aleluya. Necesitamos tener el temor de Dios. No sé si me hice entender. Amén. Es importante que tengamos el temor de Dios. La iglesia, los jóvenes tienen que tener temor de Dios. La alabanza, si ustedes la alabanza no tienen temor de Dios y andan por ahí viviendo en pecado, ustedes no tienen temor de Dios. Mucho menos la presencia de Dios se va a notar en ustedes, hermano. Se podrá notar en todo el mundo, menos en los que tocan. Qué irónico, pero es así. Si yo como pastor no tengo temor de Dios, ¿qué puedo pedirle el temor de Dios a la iglesia? Si la pastora no tiene temor de Dios, si como pastores no tenemos temor de Dios en cuidar a nuestros hijos, en criarlos, nuestra familia no hay temor de Dios, ¿cómo podemos pedir temor de Dios al pueblo? Si usted no tiene temor de Dios en su casa, en respetar a Dios, en agradar a Dios y hacer lo que Dios le ordena, entonces, hermanos, usted no tiene temor de Dios. Dios nos llama a que pongamos un temor en el corazón.
Veo mucha gente religiosa, mucha gente que solo está por estar. Una persona que tiene temor de Dios tiene reverencia a Dios. Tiene un espanto por hacer un pecado, hermano. Tiene un espanto por andar criticando, haciendo peleas, disensiones. La gente que tiene un temor de Dios no anda en ese pecado, no anda en esas cosas. El que tiene el temor de Dios, iglesia, busca de su respeto, busca de su reverencia al Señor, aleluya. Temor de Dios. Conocí una persona, un pastor que 3 años no había pagado el local. 3 años. Y que fue demandado. Y que se metió en problemas. Recuerdo, su iglesia era como de 100 personas. Hoy en día ni él está en el pastorado. Dios lo sacó del pastorado. Porque ninguna persona que alaba a Dios, que quiera agradar a Dios, hermano, pone en su corazón cualquier otra cosa. Primero debe de ser Dios, iglesia. Nadie puede venir aquí a robarle a Dios. Nadie puede estar por encima de Dios. Dios es primero, iglesia. Y Dios nos llama a poner el temor de Dios en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa? La iglesia se llenan de amenes, de gloria a Dios. Pero en realidad no hay ese temor. ¿Por qué no hay ese temor? Porque sencillamente no hay ese quebrantamiento, no hay esa reverencia. Amén, iglesia. Dios, dile que está a tu lado, Dios nos llama al temor. Dile, lo que tú temes, eso es tu Dios. Hermano, a Dios le damos gracias por su bondad. Lo alabamos y lo adoramos por su santidad. Lo adoramos por su santidad. Por eso lo adoramos. Le damos gracias por su bondad, porque Él es bueno con nosotros. Lo alabamos porque Él es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Hermano, Dios nos llama a su temor. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33 versículo 6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Voy a repetirlo. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Todo puede ser, dice la palabra de Dios aquí. Reinará la sabiduría. Hay mucha gente que da su vida, 8 o 10 años de su vida para estudiar y llegar a tener un título y decir: yo soy titulado. Pero dice la palabra de Dios que reinará la sabiduría y la ciencia también reinará. Pero dice también claramente que no solamente eso reinará, sino que dice aquí: y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Escúcheme, aquellos que estudian, aquellos que son salvos. Hay gente que va a la iglesia porque solamente es salvo. Déjame decirle, Dios dice en su palabra: su temor será su tesoro. Iglesia, hoy quiero decirte, el temor de Jehová tiene que ser tu tesoro. Mujer que has venido, que estás buscando por un mejor en tu vida, el temor de Jehová debe de ser tu tesoro. ¿Qué es el temor de Dios, pastor? Debemos de agradarle a Dios en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Si no hay ese agrado a Dios, tú no tienes temor, iglesia. Tú no tienes temor. Y es importante que entendamos, iglesia, el temor de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Cuando no hay temor, la gente vive en pecado, la gente vive en desorden. No hay ese orden espiritual. ¿Por qué razón? Porque no hay temor de Dios. A veces veo gente tan liviana, tan light, comiendo hasta chicle en la iglesia, hablando por teléfono. Normalmente no, pero haciendo un desorden. En su casa aquí son una cosa y en su casa son otros. Usted no tiene temor de Dios. ¿Cuánta gente predica de Dios, cree en Dios, pero aquí alaban a Dios y en su casa viven una vida impía? Una vida que desagrada a Dios. No tienen un espanto, hermanos.
Porque no hay temor de Dios. Porque lo que hay es religiosidad. Y hablaba que religiosidad, iglesia, lo único que hace es esclavizarnos. Qué importante es el temor de Dios en nuestras vidas. No hay ese respeto. Hay solo ese amén, ese aleluya, ese gloria a Dios, ese saltar, pero no hay temor de Dios. Hoy Dios nos llama a ese temor. ¿Cuánta gente vive mintiendo, vive haciendo cuantas cosas en su vida? Mienten, roban fácilmente, llegan a la iglesia y se van de la iglesia y siguen viviendo una vida doble. Eso no es temor de Dios. Hoy Dios te llama a su temor. Gente que no le importa vivir en pecado. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesucristo, tienes que tener el temor de Dios, porque eso no es tener temor de Dios. Haz lo posible. El Señor dice en su palabra: huid de toda fornicación, de todo adulterio. Haz lo posible por tener el temor de Dios en tu corazón, iglesia. Si no hay temor de Dios, no va a haber un crecimiento. ¿Alguien me dice amén a esto? Mucha gente que se enoja, no le gusta que se le corrija. Pero como padre, como pastor, me toca corregir. Tengo que corregir a su pueblo, a la iglesia, a la congregación. Porque si yo no corrijo a la iglesia, Dios me va a quitar de este lugar. Y el día que yo no corrija a la iglesia, el día que yo viva en pecado, Dios me saque antes de aquí, iglesia. No puede ser que los jóvenes, que los adultos, que los hombres vivan una vida doble. Dios nos llama a vivir en el temor. Si tú no tienes temor de Dios, entonces ¿qué es lo que tienes? Un temor religioso que solo te esclaviza. Solo nos esclaviza. Solo nos hace esclavizar. Vemos al líder, al pastor, al hermano que está ahí en la casa, en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Pero dentro del corazón hay una vida doble, una vida perversa. Hay que poner el temor de Dios. Hombres, hay que ponerse bien los pantalones. Hay que tener el temor de Dios en el corazón. Debemos de encender la llama del corazón con el temor de Dios. Aleluya. Si no hay temor, hablaba de que este año será un año donde vamos a ver con nuestros propios ojos la bendición de Dios. Pero también hablaba de que será un año de su intimidad, un año de búsqueda a Dios. Y eso solo me pueden entender aquellos que tienen temor de Dios. Me pueden entender aquellos que desean y anhelan el temor de Dios en el corazón. Dios llama a su temor. No conozco iglesia que normalmente esté abierto todos los días, que esté en disposición. Pero sin embargo aquí hay gente en la iglesia y hay gente que puede venir, mas sin embargo, porque no hay ese temor de Dios, es que no vienen a buscar de su rostro. Porque no hay ese temor. Debe de haber ese temor. Hombres, sus hogares se están perdiendo, sus mujeres están desahuciadas, desanimadas de la vida que tú le sigues dando, porque no hay temor de Dios en tu corazón, porque no hay los principios de Dios en el corazón. Entonces tiene que salir lo que hay en el corazón: envidia, engaño, penas, traiciones, qué sé yo, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué, pastor, mi mujer me sigue gritando, sigue haciendo lo que le da la gana? Porque tú no has puesto temor de Dios en tu hogar. ¿Por qué no lo has puesto? Porque no hay nada en tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que tú das a tu hogar. Y hoy Dios te llama, hombre. Hombre, Dios te llama a que tú pongas el temor de Dios en tu vida primero. Diga conmigo: temor de Dios. ¿Cuándo Dios escucha a un creyente? ¿Cuándo Dios escucha a una persona que clama? Pero tú sabes que es temor. Es no andar en chismes, ni en disensiones, ni en peleas. Es no andar en pecado. Eso es temor. Cuidado, se nos hace fácil decir temor, temor, temor.
cuando no ando viviendo en pecado, cuando no ando en ninguna cosa oscura que sé yo que a Dios no le agrada, eso es andar en temor. Cuando Dios responde a un creyente, cuando Dios responde a su iglesia, cuando su iglesia anda en temor. Libro de Hebreos capítulo 5. Todo el mundo abriendo su Biblia. Ponga atención a esta palabra. Mire lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran, Hebreos 5:7, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que era Dios, su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Pueblo de Dios, Dios le dijo a Isaías: este pueblo me adora y me alaba solo de labios. Puedo sentir en mi espíritu que hay muchos de ustedes que solo están por labios, solo están solamente por boca, pero no porque hay un temor de Dios reverente. Jesús fue escuchado delante de su Padre porque tenía un temor reverente. Pastor, ¿por qué razón estoy orando y ayunando y no veo respuesta? Hoy quiero que me ponga atención, porque no hay ese temor reverente. Porque aquí en la iglesia soy una cosa, pero en mi casa, en el internet, soy otra cosa. No tengo espanto en mi vida. Recuerdo una vez, salía de la iglesia cuando estábamos en Arillols y tenía hambre. Y ese momento recuerdo que la pastora llevaba la ofrenda, porque en ese entonces llevábamos nosotros todo, la administración, todo lo llevábamos. Y llevaba la ofrenda a ella. Y recuerdo que tenía hambre y pasé por una pollería. Y dije: tengo hambre, pero no tenía dinero. Y enseguida dije: voy a tomar prestado y después te doy. Y el Espíritu de Dios me dijo: no toque mi dinero. No toque mi dinero, porque mi dinero es santo. Porque no hay temor. Por eso mucha gente vive sin temor, vive en pecado. Y en ese momento le dije: está bien, Espíritu Santo. Me dio un espanto en mi corazón, en mi ser, porque Él me dijo: no toques mi dinero, sea 1 euro, sea 5 euros. Porque no hay temor. Porque mucha gente vive como quiera, sencillamente porque no hay temor de Dios. Vive en mentiras, vive en pecado. ¿Cuántas peleas? Porque no hay temor de Dios. ¿Cuántas cosas me han pasado a mí? ¿Cuántas mujeres han venido a mí? Recuerdo. Y todo puede ser, pero el temor de Dios debe de ser primero en mi vida. Y Dios guarda mi hogar y mi familia porque hay temor de Dios. ¿Cuánta gente ha criticado y murmurado? Y como humano me he sentido desanimado por este tipo de personas, pero he dicho: Señor, tu temor me mantiene firme. El temor de Dios lo hace mantener firme a uno. Cuánta gente lo ha criticado a uno, pero el temor de Dios, el temor de Dios lo hace mantener firme a uno, iglesia. No importa que te critiquen. Gente que escucha: pastor, me voy porque me han criticado, porque me han murmurado, porque el hermanito se va. Tú no tienes temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno pone sus ojos en Jesucristo. Cuando uno tiene temor de Dios: el pastor no me saludó. No importa si el pastor no me saluda, porque yo tengo temor de Dios.
Mucha gente se agarra del dinero. Se agarra y no quiere dar nada, porque no hay temor de Dios. ¿Sabe por qué se nos hizo sencillo a nosotros ofrendar lo que hemos ofrendado para el tabernáculo? Porque hay un temor de Dios en el corazón. A ninguno hemos obligado, ni a mí me han obligado, ni lo he dado porque no. Toda la vida seguimos dando porque creemos de que Dios es el que nos bendice, pero por encima porque hay un temor de Dios en el corazón, mujeres. Mujeres, el temor de Dios por encima de lo que sea. El temor de Dios, un espanto por deshonrarlo a Él, debe de haber. No permita el pecado, viva y siga a Dios. ¿Cuánto me han entendido? Yo no sé cuál es. Yo no sé qué es lo que pasa con usted, pero hoy quiero decirle, iglesia preciosa, debemos de tener temor. He terminado el servicio, el mensaje, pero quiero decirle algo. No se puede ir usted sin que usted le pida perdón a Dios. Creo en mi corazón firmemente. ¿Cuánta gente pasa discutiendo y discutiendo y renegando y su carácter sigue así? Usted no tiene temor de Dios. Usted no ha muerto en su vida. Pasa hablando y hablando. No hay temor. Yo quiero que usted busque de Dios. Y hoy vamos a tomar el piso donde estamos. El que quiere va a pasar al frente. Y usted le va a pedir perdón a Dios. Sí, Señor, pon tu temor en mi vida. Usted va a tomar su lugar. Si quiere pasar al frente, va a pasar. Va a decirle: Señor, quiero tu temor en mí. Temor de Dios. Temor de Dios. Los jóvenes, tiene que haber un temor de Dios. Una pasión por el Señor es tener un temor de Dios. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie. Dios nos llama a vivir en temor, iglesia. Dios llama a su pueblo a vivir en temor. Hombres, Dios llama a su pueblo. Dios te está llamando a que tú pongas temor en tu corazón. Dios me dice: te doy la última oportunidad. Muchos Dios les está dando una oportunidad más. Dios dice: hoy te doy una oportunidad más. Una oportunidad más. Temor de Dios en tu corazón. Sea tu tesoro el temor de Dios. Espíritu de Dios. Oh, bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Yo no sé qué estás pensando tú, pero mira tu vida, mira tu corazón, mira tu corazón, mira tu corazón, mira tu corazón. ¿Dónde está el temor? Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, ven ahora sobre todo tu pueblo. 5 minutos y terminamos esto, pero en 5 minutos desata una atmósfera ahí y pídele perdón a Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor, trae el temor. Trae el temor. Trae tu temor, oh Padre Celestial. La iglesia va a crecer cuando haya temor en el corazón. Vamos a crecer como personas cuando haya temor, mis hermanos. Mujeres, ustedes van a ser bendecidas cuando haya temor en el corazón de ustedes. Pongan el temor en sus corazones. Tengan temor por fallarle a Dios.
que haya un espanto antes de hacer cualquier cosa. Que Dios les, hermano, les hable. Pongan temor, hombres, temor en sus corazones por hacer lo correcto a Dios. Alce la mano todo el pueblo, toda la iglesia, y diga: Señor Jesús, tu temor en mi vida, tu temor en mi corazón. No permitas, diga, no permitas que yo viva en pecado, sino tu temor en mi corazón. Jesús, Jesús, quiero tu temor, quiero tu temor. Pon temor en mi corazón, pon temor en mi corazón, pon temor en mi corazón. Que cuando vea el pecado, dígalo, cuando vea el pecado, tu temor salga al frente de mi vida y me cubra. Dígale: Señor, tu temor me cubra en mi vida, me cubra en mi ser. Tu temor sobre mí, oh Dios. Tu temor, Señor, me cubre de todo pecado, me cubre de todo mal, oh Dios. Te lo pido, por favor, lléname de tu temor. No quiero vivir en pecado más. Por favor, Jesús, Jesús, hoy pongo el temor tuyo en mi corazón, en mi vida. Y te doy gracias, Jesús, por este momento. A partir de ahora, cualquier ataque del enemigo, cualquier pecado que quiera salir, quiera entrar a mi corazón, no lo permitiré más, porque tu temor está en mi corazón. Gracias, Jesús. Dígale: gracias, Señor.